Buenos días, mis amados. Buenos días, ¿cómo están? Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios me les muestre su amor, su favor en el nombre de Cristo Jesús. Mi gente, estamos cumpliendo hoy 15 días de hacer de manera ininterrumpida la lectura, las enseñanzas, los estudios de la hermosa palabra de Dios. Mi gente, hoy estamos a 15 de agosto, siendo ya las 10:01 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, mi gente. Y como les dije, ustedes saben que empezamos a hacer estas enseñanzas de leer la palabra por 40 días, el 1 de agosto, y hoy es el número 15. Es decir, mi gente, que nos faltan 25 días. Y yo sé, eso no nadie me lo tiene que decir, yo lo sé, porque yo soy la primera que estoy siendo bendecida por obedecer a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y te dije que la palabra de Dios se renueva cada día, mi gente. Entonces, hoy mi hija en el otro canal, en Kadosh, ella va a estar dando el día número 15, pero va a ser completamente en inglés. Entonces, si tú quieres, te puedes conectar a esa transmisión. Creo que alrededor de la 1 o 2 de la tarde, más o menos, ella lo va a hacer en inglés. Ella no lo hace aquí en Nancy en inglés, solamente en Kadosh. Entonces, por eso decidí hacer esta lectura de Salmo 103. Mire, es una enseñanza preciosa que con la ayuda de Dios vamos a aprender hoy, ¿ok? Para no dejar de hacer el día número 15. Porque si mi hija, por ejemplo, daba la enseñanza en inglés hoy, aquí, en Nancy también, pues no iba a ser necesario de que yo hiciera esta enseñanza. Pero como ella solamente da esa enseñanza solamente en inglés, en Kadosh, pues entonces por eso decidí dar hoy esta hermosa lectura de Salmo 103 que te va a bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar, mi gente, para entregar de una vez esta enseñanza en la mano de nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno. Gracias. Solo te quiero pedir en este momento que a las personas que usted le permita que este mensaje, este video, le llegue, pueda ser de muchísima bendición a sus vidas. Que puedan tener un antes y un después. Que tú derrames, Señor, bendiciones hasta que sobre y abunden en las vidas de cada uno de ellos, de los que lo vayan a ver ahora en este en vivo o quienes lo vayan a ver luego este mensaje en video diferido. Padre, la gloria es tuya, el poder te pertenece a ti, así que haz en medio nuestro como tú quieras. Espíritu Santo de Dios, sé tú dando esta enseñanza, sé tú revelándola a cada corazón de acuerdo a las necesidades que tú sabes que cada uno de ellos y de nosotros y de mí misma necesitamos. Haz tu voluntad en medio nuestro, no la nuestra, Señor, porque hemos aprendido que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque tú eres un Padre bueno y nos ama en gran manera. Dirígenos, Señor, es en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, por quien oramos y siempre, papá, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mi gente, de una vez, Salmo 103. Oye cómo se titula, Himno de Alabanza. Y ustedes saben que este salmo lo escribió David, el rey David, el dulce cantor de Israel, como dicen.
Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía a mi papá Dios. Bendice alma mía a mi Creador y Redentor. Bendice alma mía a Jehová Nisi, como tú quieras llamarle, pero bendice. Bendice al Señor. Oye, ¿por qué? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya tú y yo hemos aprendido aquí en el canal. Todo mi ser se refiere a tu espíritu, alma y cuerpo. Con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Bendice alma mía al Señor. Óyeme bien. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Tú sabes por qué el Señor te está diciendo en este versículo 2 que no olvidemos ninguno de sus beneficios, mi gente? Porque vamos a pasar situaciones difíciles, mi gente. Mientras tú y yo vivamos aquí, en la tierra de los vivientes, en esta tierra que está convulso, señores, que se está cayendo a pedazos, que está en caos constante. Vamos a tener dificultades, sí, vamos a enfrentar dificultades, situaciones difíciles. Y por eso el Señor te quiere decir hoy, en el versículo 2, te quiere recordar que bendiga tu alma y la mía al Señor y que no olvidemos ninguno de sus beneficios, o sea, de lo que ya el Señor ha hecho por ti y por mí en el pasado. Mi amor, que esa sea tu ancla, este versículo, hazlo tu ancla. Que cuando tú y yo estemos pasando por dificultades, que lo estamos pasando, ¿ok? Recordemos que el Señor actuó en el pasado, en alguna situación específica en tu vida y en la mía, que tú viste su bondad, tú disfrutaste de ser bendecido con algún beneficio que solamente tú sabes que fue el Señor que lo hizo en tu vida y en la mía. Ay, ay, ay. Después que terminemos de leer esto, entonces me voy a ir a los escritos que tomé anoche mientras estaba estudiando este Salmos, para entonces luego leértelo. Pero me quiero concentrar primero en leerte el Salmo 103 para que cuando estemos profundizando en unos versículos, tú y yo tengamos el fundamento completo de su palabra y reciba esa revelación y esa enseñanza que el Señor te quiere impartir en el día de hoy a través de su palabra escrita. Ahora vamos al número 3. Recuerda, Salmo 103, ahora estoy en el versículo 3. Oye, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Mi gente, ningún ser humano. No, ningún ser humano, nadie. Ninguna cosa creada. Nadie perdona tus iniquidades y mis iniquidades. Si tú y yo vamos y hablamos con papá y le pedimos perdón, mi gente. Es Él, nadie más. Él es que perdona todas tus iniquidades. Oh Dios mío, revela esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, porque hay personas que le fallan al Señor por las razones que sea y piensan que si no se tornan al Señor, el Señor no lo va a perdonar. Yo no sé de dónde sacan eso. Y oye lo que dice el mismo versículo. Él es el que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Aquí está hablando literalmente. La esencia de ese versículo es las enfermedades, las luchas que tú y yo, mi gente, tenemos. Como por ejemplo, tú ves que yo estoy sentada aquí y tú me ves que estoy a cada rato haciendo así. Porque ustedes saben, si ustedes ya me conocen, desde enero del 2024 que empezamos a enseñar la palabra de Dios por estos canales, tanto Kadosh y Nancy, ustedes saben que he sido muy honesta de que yo batallo diariamente con mi salud. Y te estoy hablando de que ese es un versículo que me habla constantemente a mí de que el Señor es quien sana todas tus dolencias, el Señor es quien sana todas tus enfermedades. Y no me voy a detener en él porque ese es uno de los versículos que te voy a abundar cuando termine de leer el Salmo 103. Pero óyeme bien, toda sanidad, sí te lo adelanto,
Mira, es el Señor que lo hace en ti o en mí, mi gente. Si no te mató un ataque al corazón o una trombosis, si no te mató que tú hayas tomado algo que estaba envenenado, yo quiero que tú sepas que fue el Señor que te sanó, fue el Señor que te salvó, ¿ok? De eso tú y yo tenemos que estar claros. Sea que el Señor haya obrado en tu vida de una manera, óyeme bien, milagrosa, o que haya utilizado la mano de los médicos. De una forma u otra, el que sana todas tus enfermedades es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Recuerda, ese versículo es el cual me voy a detener para profundizar, para aterrizarlo, para aplatanarlo, como digo yo, y tú y yo, mi gente, caminemos en victoria, porque quizás tú puedes estar pensando como yo en algún momento, espérate, ¿y cómo es que el Señor es el que sana todas mis enfermedades y yo sigo batallando con la salud? ¿Qué tú crees? Que yo no me he hecho esa pregunta, pero quédate hasta el final con Dios delante para que lo que profundicé en la búsqueda sea de bendición tanto para ti, para todo lo tuyo y también para mí, mi gente, porque te estoy hablando desde el horno calentado 7 veces. Ahora vamos al 4. El que rescata de la fosa tu vida, literal. El que te saca de cualquier situación que quizás te ha llevado a una depresión profunda. Porque eso es lo que sienten las personas, me han dicho. Las personas que han tenido algún momento de depresión me dicen a mí que es que realmente se sienten como en una fosa profunda, donde cuando caen en esa depresión es como que si no pudieran salir de ese hoyo, de esa fosa. Y Él es el que te rescata. Él es que te rescata de esa fosa en el nombre de Cristo Jesús. Oye, el que te corona de bondad y compasión. ¿Cómo me hubiese gustado tener, haber puesto aquí algo para ponérmelo aquí? Que es como una tiara. Pero si tú conoces una tiara, es como una coronita que uno se pone ahí cuando uno quiere verse un poquito más o menos más bonito, más bonita de lo normal. Oye, el Señor es el que corona a ti de bondad y compasión. ¿Cómo tú traduces eso? Tú ves cuando tú estás en tu trabajo y que de repente el jefe, el matatán, como decimos nosotros los dominicanos, viene y se acerca a ti sin tú haber pedido aumento o que te asciendan de posición. Él viene y te dice, mira fulana o fulano, nosotros en esta compañía valoramos el trabajo que tú has estado haciendo tantos años de una manera íntegra. Y no hay forma de cómo pagártelo, pero mira, el consejo y yo hemos decidido, aunque tú no lo has pedido, santo eres, Señor, de aumentarte y al mismo tiempo de cambiarte de posición a una más alta porque tú te lo has ganado. Mi amor, de esa manera el Señor te corona a ti de bondad y compasión. Otro ejemplo, porque ahí puse la bondad, pero y la compasión. Por ejemplo, cuando yo estaba grave en enero del 2023, señores, yo estaba ahí sola, sin mi hija, sin una familia, sin nadie. Y cuando a mí me llamaron para atenderme en sala de emergencia, que me llevaron en una ambulancia, el dolor era tan horrible, el cual yo estaba padeciendo, mi gente, que cuando mencionaron mi nombre, por más que yo quería decir soy yo, cuando decían Nancy, que yo quería decir soy yo no podía. Oye, yo no podía hablar porque el dolor era horrible. Y el Señor, como te está diciendo a ti que está ahí, que me escucha, en el versículo 4 de Salmo 103, el que te corona de bondad y compasión. El Señor movió a compasión a una enfermera y agarró y me quitó ¿cómo se llama? La mascarilla. Eso fue en enero del 2023. Y me quitó la mascarilla y vio que yo estaba pálida. Y miró
como el guillito que te ponen aquí cuando tú entras a emergencia, y vio que a quien estaban llamando y que no respondía era yo. Y ella dijo, a ella hay que entrarla rápido a esta habitación porque se está muriendo. Óyeme bien, el Señor me mostró ahí una compasión porque yo no tenía ahí a nadie. Y yo sé que el Señor lo ha hecho contigo. Yo estoy segura que sí. Y yo quiero que tú abras tus ojos y mire hacia atrás y vea lo que el Señor ha hecho contigo en el pasado, como te está diciendo el versículo 2, que no olvide los beneficios que ya el Señor ha hecho por ti y por mí en el pasado, para que lo que tú quizás estás viviendo en este momento no te separe del Señor, sino al contrario, tú te afirmes en el nombre de Cristo Jesús y recuerde y traiga memoria que si el Señor lo hizo en el pasado por ti, es una prueba de que Él lo va a hacer. Pero no solamente eso. Recuerda que el Señor es fiel y es verdadero. Él lo dice muy claro en Apocalipsis. El que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. El versículo 5, mi gente. El que colma de bienes tus años. ¡Ay! Para que tu juventud se renueve como el águila, mi gente. El capítulo 5. El versículo 5. Señores, ustedes no ven que hay muchísima gente que gastan dinero, hasta el que no tienen, luchando contra el tiempo, contra la edad, ¿verdad? Gente, hombres, mujeres, que se hacen cosas en la cara, que en el cuerpo. No estoy criticando eso, estoy poniendo el ejemplo, ¿ok? Porque ustedes saben que yo no me dedico a eso. Dios me libre. Pero ustedes han visto que hay gente que dicen, ay, una cremita, para que di que la arrugue y qué sé yo qué. Aunque te voy a hacer un paréntesis. Mi amor, ¿sabe qué es lo mejor que te puede pasar a ti y a mí? Tú y yo envejecer en el nombre de Cristo Jesús con gracia y favor de Dios. Mi amor, porque tú y yo no podemos pretender vernos de una manera, por ejemplo, que yo tengo 53 años. ¿Cómo yo voy a pretender querer verme a mis 53 años de vida como cuando yo tenía 15? Pero, mi gente, eso no tiene sentido. Mi amor, mira, a mí no me importa que se me vean las arrugas, que se me vean las canas, porque eso muestra hasta dónde el Señor te ha traído a ti y a mí, hasta dónde el Señor te ha protegido. Tú sabes lo que tú tengas que hacerte cosas en tu cuerpo porque tú estás luchando con algo que es natural, envejecer de manera natural. Yo estuve con una joven hablando, más joven que yo, mi gente. Y te estoy hablando de unos 9 años atrás. Y ella mucho más joven que yo, que ella se arrepentía de haberse hecho ciertos arreglos en su cuerpo. Porque ha estado después de ese proceso bajo una situación que se le llama pánico. ¿Y por qué? Porque es que cuando tú haces cosas a tu cuerpo, que no sea médica, mi gente, porque eso es diferente. Pero cuando tú le haces cosas a tu cuerpo, tú estás agrediendo a tu cuerpo. Y tu cuerpo luego te lo va a reclamar y te lo va a manifestar de alguna manera. Y lo más importante, mi gente, es que tú y yo podamos envejecer de una manera digna, con gracia, con favor, de la mano con el Señor. Porque es que mientras vivamos en este mundo, mi gente, tu carne y mi carne va a menguar sí o sí. Y tú sabes lo ridículo que se ve eso. Cuando tú quieres ponerte de una manera que ya pasó ese tiempo. Aprende a vivir cada etapa de la vida. Agradece al Señor que lo está haciendo, porque mi gente, hay personas que no pueden, tienen la boca y no pueden hablar. Tienen la boca, Señor, y no pueden comer por ahí. Y lo que tienen que comer por un saquito que le ponen por esta vía. Dios santo. Lo más importante es que tú y yo podamos envejecer, llegar a la senectud, pero de la mano con papá. Cierro el paréntesis. Ahora, para reírme un poquito, el que colma de bienes tus años. El versículo 5, mi gente, para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Tú quieres mantenerte joven delante del Señor, sea hombre o mujer? Mi amor,
hay que practicar los primeros 5 versículos del Salmo 103. Y esta juventud, mi gente, no se refiere a esto físico, es tu espíritu en tu interior, porque tú sabías, mi gente, que lo que te sostiene a ti y a mí en el tiempo, no importando la edad que tengamos, es que tu espíritu y el mío esté vivificado delante de papá. ¿Tú sabías eso? Recíbelo, recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Tú no has visto personas mayores que tienen un ánimo, que tienen un brío, que tienen una clase de energía que tú dices, Dios mío, y eso que tiene 80 años. Ahí se cumple el que colma de bienes tus años. Para que tu juventud se renueve como el águila. Y más adelante te voy a enseñar por qué la palabra menciona mucho el águila. Porque es un procesazo que el águila tiene que pasar para mantenerse renovado sus uñas y sus plumajes, mi gente. No es algo de que, ay, es un proceso. Y si tú y yo queremos vernos de esa manera, también tenemos que vivir en gloria los procesos y desiertos que a ti y a mí nos toquen vivir, mi gente, porque siempre te lo digo, es para que tú crezcas en gloria, mi amor, es para que tú salgas renovado, fortalecido, más que como estábamos anteriormente. El versículo 6, oye, el Señor hace justicia, claro que sí. Recuerda, Salmo 103, ahora estoy en el versículo 6, el Señor hace justicia. Claro que sí. No importa que tú ahora mismo no estés viendo que el Señor se esté manifestando en tu vida y en la mía. En ese caso injusto que están haciendo contigo, créeme que el Señor lo va a hacer. El Señor hace justicia y el Señor te lo está recordando a ti, que me está mirando ahora. No tome venganza por tus propias manos, o como me digo yo a misma, ni yo, ni tú, Nancy. El Señor hace justicia, oye, y juicios, a favor de todos los oprimidos. Mi amor, óyeme bien, no tome venganza. Y tampoco te llenes de odio, tampoco te llenes de amargura, de rencor. No. Pídele al Señor por esas personas que están siendo injustos contigo y conmigo. Oremos para que tu corazón y el mío no se llenen de odio, de maldad, de amargura. Pero dejemos, oye bien, el caso tuyo de injusticia y el mío en la mano de Dios. Porque va a haber juicio pronto a favor tuyo y mío, lo dice la palabra. Oye bien, el versículo 7, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Tú sabes muy bien que Moisés, el Señor le dio a conocer sus caminos por la comunión, por la relación íntima que tenía Moisés con el Dios Todopoderoso. Y yo te quiero decir algo, de la misma manera, si tú y yo que decimos amar al Señor, si realmente venimos todos los días, como hemos estado haciendo, que ya está el día 15 de los 40 días que vamos a estar haciendo de manera interrumpida la lectura de su palabra. Si tú y yo venimos a su palabra, diariamente, el Señor el Señor, así como le reveló a Moisés sus caminos, o sea, los planes con anticipación, a Moisés se los revelaba y tú lo sabes porque lo hemos leído en el Éxodo. De la misma manera, mi amor, yo quiero que tú estés clara, el Señor lo hace contigo y conmigo. Es simple, ¿por qué? Porque es permanencia, porque tú y yo estamos buscándolo. Él se va a revelar a tu vida y a la mía, y Él va a revelar a tu vida y a la mía lo que el Señor sabe que tú y yo podemos manejar, la información que podemos cargar. La manifestación que Él sabe que no te va a llenar de ego ni de orgullo, sino que te va a ayudar a tú acercarte cada día más al Señor, porque cada vez que tú y yo vemos un mover glorioso del Señor, que tú ves una manifestación diferente del Señor, mi amor, tu fe crece. Tú no quieres nunca más separarte del Señor. Y es ahí donde no importa lo que pasa en tu vida o en la mía, nada te mueve de Dios.
porque es que ya tú has tenido experiencia individual, personal, con el Dios Todopoderoso, que quizás otras personas no han tenido. Y al tú y yo ir profundizando en la relación con el Señor, ay, mi amor, pueden venir las enfermedades, pueden venir, mi gente, las situaciones financieras, pueden venir la muerte, como tú has sabido de que yo he tenido que enfrentar la muerte de mi madre. Y nada de eso te va a mover del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque tú has conocido al Señor a un nivel más profundo y tú sabes que es el Señor que te sostiene, que te provee, que pelea por ti, por mí, el que te renueva las fuerzas, mi gente. Ese es el Dios que yo te predico, mi amor. Ese es el Dios que yo quiero que tú aprendas a conocer todos los días a través de la lectura de su palabra, porque tú ves toda la belleza que el Señor te está dando, palabra de aliento, palabra de ánimo, recordándote quién es el Señor. Es en su palabra. Y mi gente, apenas hemos leído nada más 7 versículos. Oye, cuánta gloria ya tú y yo hemos recibido de papá. ¿Qué dice el versículo 8? De Salmo 103, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Te lo repito, compasivo y clemente es el Señor. Tú necesitas manifestación de compasión y de clemencia, clama al Señor, porque el Señor es clemente y es compasivo, y Él es lento para la ira, mas sin embargo su misericordia es inmensa. Dice el 9, no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque porque como están de altos los cielos de la tierra, así es grande su misericordia para los que le temen. Ese es el otro versículo que te voy a abundar cuando finalicemos esta lectura de Salmo 103. Mi gente, el Señor te ama de una manera tan grande que yo quiero que tú estés claro y clara con esto. El Señor no nos ha tratado ni a ti, a mí, como nuestros pecados lo merecen. Porque el Señor es bondad, es misericordia, es amor. ¿Y por qué Él hace eso? Dándonos tiempo, mi gente. Por ejemplo, aquellos que quizá todavía no se han entregado al Señor. El Señor es paciente y desea, mi gente, que todo venga y proceda al arrepentimiento. ¿Tú crees, como te he dicho anteriormente, tú crees que el Señor envió a Cristo Jesús a morir de la manera que Jesús padeció? Simplemente porque sí. Mi amor, es porque te ama. Es porque te ama, mi gente. Y Él te quiere salvar y Él te quiere sacar de esa vida quizás de pecado que tú vives, que te lo dije ayer y antes de ayer. Mi gente, tú y yo no dejamos de pecar y cambiamos nuestras vidas en nuestras propias fuerzas. No podemos. Tenemos que venir a papá. Él no quiere tu mal, Él quiere tu bien. Recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Los quienes viven condenándote y juzgándote es el ser humano, mi gente. Es el ser humano, no es Dios. El Señor te puede confrontar con su palabra, pero es para que tú vengas al arrepentimiento y darte la ayuda que tú y yo necesitamos para salir del fango cenagoso en el nombre de Cristo Jesús, para levantarte, restaurarte, llenarte, fortalecerte. Óyeme, darte una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo, si tú y yo venimos a Él y se lo permitimos. El versículo 11, oye, de Salmo 103, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así de lejos están nuestras transgresiones. Santo eres. Oye, mi amor, ¿tú sabes quiénes somos los que vivimos? ¿Cómo que se dice? Buceando. Buceando, o sea, yendo al fondo del mar
Ahora vamos a traerlo aquí. Somos nosotros los que vivimos buceando en el fondo de nuestro pasado, buscando lo que hacíamos, que eso es obra de Satanás, para hacerte pensar a ti o a mí que tú y yo no merecemos el perdón de Dios. Óyeme, el Señor dice que como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros, mi gente, nuestras transgresiones. ¿Y por qué razón tú vas a venir a traerlo a colación, tú o yo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? O peor, ¿por qué razón? Ay, Dios mío, esto yo sí lo he visto. Yo tengo 53 años, ¿oyeron? Yo he visto de todo. Yo he visto esto. Tú llegas a una congregación X, nuevo o nueva, porque te mudaste, qué sé yo, y de repente aparece un hermanito o una hermanita que te dice, ay, Dios te bendiga, que sé yo qué, que sé yo cuánto. Tú ves que cuando yo veo esto, yo digo, ay, Señor. Y mira, solamente para que sepa, como ustedes son nuevas y tú tienes una hija preciosa, es para que te cuide de ese hermanito que está ahí, porque él era esto, esto y esto. Ay, qué mal, qué horrible. Si el Señor, en su soberanía perfecta, Él me quiere revelar algo de alguien, oye bien, para que yo interceda en oración por esa persona, y para que quizás yo tenga algún tipo de precaución, Dios mismo lo va a hacer, porque ya Él lo ha hecho. Y lo va a hacer contigo. Pero que alguien venga en base al pasado que una persona ya no vive, porque fue el pasado antes de venir a Cristo Jesús, y que esas personas estén, mira, por detrás todavía recordando el pasado de esa persona, donde ya esa persona está caminando en una nueva creación, porque recibió a Cristo Jesús, porque eso es lo que dice la palabra. Tú y yo somos nuevos en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Mi gente, al final de cuentas, son los seres humanos. No es Dios que está haciendo eso, y eso no viene del Señor, y eso no representa el reino. Y tú y yo tenemos también que cuidarnos de eso en el nombre de Cristo Jesús, porque eso al Señor no le agrada. Y al final de cuentas, mi gente, no te incumbe ni a ti ni a mí. El Señor es quien tiene que tratar con cada quien. Qué feo se ve eso, tú destruirle la moral o la reputación de una persona que ya vino al camino del Señor. ¿Por qué razón? Tú tienes que decirle, cuídate porque ser un ladrón. Cuida a tu marido porque ser una prostituta. ¿Qué es eso? Pues entonces, yo diría, si voy a decir algo, que no lo digo, pero yo digo, pero hay que cuidarse de esa lengua tuya, porque que esa lengua tuya es peligrosa también, porque oye, no estamos llamados a eso. Cuídate de personas así, que tú te topes con personas así en la congregación, en tu trabajo, en cualquier actividad social. Cuídate, porque esas personas van a hablar de ti también a la espalda. Ay, Dios mío, mi gente, esto es profundo. Vamos ahora al versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Tú escuchaste eso? Yo espero que tú lo estés leyendo conmigo, porque por eso te dije que estoy leyendo Salmo 103 y ahora estoy en el versículo 13. Si tú eres padre o madre, cuando nuestros hijos e hijas hacen algo que no es correcto, tú y yo agarramos y le entramos a plomo. No, nos compadecemos, los escuchamos, los corregimos, los disciplinamos, pero estamos ahí con ellos, porque entendemos que son jóvenes y se pueden equivocar como te equivocaste tú, como me equivoqué yo. ¡Caramba! ¿Cómo no le vamos a extender misericordia a nuestros propios hijos? Y si eso lo haces tú, y eso, si eso lo hago yo, que soy una miserable, pecadora en este mundo, ¿tú te imaginas a Dios? El Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el que te ama, el que tiene una misericordia por ti tan especial. Por favor, ese es el Dios que yo te estoy presentando.
Es a Dios. Yo no te estoy hablando de ninguna religión, de ninguna denominación, de ningún sistema religioso humano, ni de pastor. Recuerda, yo no soy pastora, ¿eh? No, yo te estoy presentando es al Dios de la Biblia, al que murió por ti en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna, y que te dejó la palabra escrita para que tú y yo conozcamos más quién es Él. Porque es a través de su palabra escrita que tú y yo aprendemos a conocerlo cada día más y más. Y tú y yo tenemos que permitirle eso a papá. ¿Qué dice el versículo 14? Oye, ¿por qué Él actúa de esa manera contigo y conmigo? Porque Él sabe de qué tú y yo estamos hechos. Señores, Él se acuerda de que tú y yo solos somos polvo, somos soplo, mi gente. Él es compasivo, Él es clemente, Él es misericordioso, Él es amor porque te ama a ti y a mí. Él sabe que nosotros no somos seres perfectos. ¿Tú crees? La gente le enseñaron a uno que Dios di que está ahí acechando a uno para ver cómo tú fallas, para entonces entrarte a fuetazo. Eso es mentira. El Señor tiene los ojos sobre ti y sobre mí porque te ama, porque me ama, porque te cuida y te cuida. Y obviamente, mis hijos, si papá tiene los ojos sobre ti y sobre mí, porque te ama y te cuida, si tú y yo fallamos, Él también lo va a ver. Pero no es que Él anda de que detrás de mí, de ti y de mí, de que para darnos latigazo. Al contrario, si tú y yo le fallamos, Él se va a presentar de alguna manera a través del Espíritu Santo, a través de este video, para decirte, no continúe por ese camino, no te conviene. No te conviene, pero Él te va a traer a llamar a cuenta, mi gente. No a date latigazo. Ese no es el Dios que yo conozco. Y mira lo que Él está diciendo aquí. Tú ves que lo estamos leyendo en su palabra, en Salmo 103, 15. Salmo 103, versículo 15. El hombre, como la hierba, mi gente, son sus días. Y es cierto. Como la flor del campo, así florece. Es cierto. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no lo reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos. Oye bien, tú no ves que hay personas que hoy están y que mañana a la hora te llaman y te dicen fulano, fulana murió. Mi gente, para tú y yo morirnos nada más tenemos que nacer en este mundo. Tú tienes que estar claro, ¿ok? Y por eso es que el Señor te pide a ti y a mí que estemos en una comunión con Él, porque el día y la hora de tú y yo partir de este mundo, tú y yo no lo sabemos. Y aquí la tierra de los vivientes no es tu destino final. Mi amor, tú y yo tenemos que prepararnos, mantenernos apegados al Señor, pedirle al Señor que transforme nuestros pensamientos, que ponga su voluntad, su deseo en nosotros para que podamos vivir de la mano con Él, guiado por el Espíritu Santo, la vida que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Porque Él quiere que empecemos a vivir el cielo desde aquí en la tierra. Porque nuestra vida, nuestra real ciudadanía es con Él por toda una eternidad donde no va a haber ningún tipo de dolor, ni llanto, ni engaño, ni mentira, ni calumnia, ni injusticia. Señores, ese es el Dios que yo estoy leyéndote a través de su palabra escrita. Y ese es el Dios que yo te muestro también, para que si a ti te han mostrado otra escena diferente a lo que yo te estoy mostrando del Señor, tú cambies tu perspectiva con respecto a nuestro Padre Celestial, porque Él te ama. Él te ama. Mira lo que dice el versículo 17. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Ya leí ese. Vamos al 18. Para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. No te preocupes, que vamos a profundizar estos versículos aquí abajo. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Mi amor, cuando el Señor te dice a ti en el versículo 19 de Salmo 103 que el Señor ha establecido su trono en los cielos, oye bien, y su reino domina sobre todo, es que lo que sea que se levante contra ti o contra mí aquí en la tierra,
tiene que verse primero con Él. Ay, Dios mío, tiene que chocarse así, ¡boom! Porque el Señor está por sobre todos y sobre todo. ¿Por qué tú crees que dice que nombre sobre todo nombre? O sea, el nombre de Cristo Jesús, tu Señor y mi Señor y Salvador, está por encima de todo principado, potestad, hueste de las tinieblas. Toda jerarquía humana está por encima. Mira, por eso que el Señor te dice desde un principio, bendíceme, alábame, glorifícate en mí, yo me encargo de ti. Eso es lo que te está diciendo este salmo completo. Mientras tú y yo adoramos al Señor, el Señor se está moviendo en gloria en cada situación de vida tuya y mía, en cada injusticia que quizá tú y yo estemos atravesando. Prepárate a ver la gloria de Dios, que por eso que el Señor te dice, suelta la venganza y deja que sea yo que pelee por ti, para que tú veas como Él hizo por Josafat, por Gedeón, por David. Ay, santo Dios, ¿tú crees que el Señor no lo va a hacer también por ti y por mí? Él te ama en gran manera, el Señor no hace acepción de personas. Oye, el 20 de Salmo 103. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles. Ay, Dios mío, esto está bello. Oye, bendigan al Señor ustedes sus ángeles. Oye, poderosos en fortaleza, boom, que ejecutan su mandato. ¿Quiénes son los que ejecutan los mandatos que el Señor le da? Los ángeles. Y aquí está diciendo que son poderosos en fortaleza. ¿Te acuerdas que cuando se quisieron levantar 5 naciones contra Josafat, cómo el Señor mandó un solo ángel, uno, y mató 185,000 solo en una noche? Ay, Dios mío. Y oye, que ejecutan su mandato. Mi amor, mira, va a haber momentos que las cosas se ponen así como caliente, como fuerte, que tú dices, Dios mío, se ha levantado el mismo infierno en contra mía. Y de repente tú ves como que las cosas fluyen. Y tú dices, pero que fulano o fulano me ayudaron y no me hablaron mal y me trataron bien, que anteriormente lo que hacen es todo lo contrario. Mi amor, yo te tengo noticia. Eso es Dios haciendo movimientos angelicales alrededor tuyo y mío. Sí, mi gente, para allanar el camino escabroso, el Señor lo hace pero ellos están al mandato de Dios, oye, obedeciendo la voz de su palabra. No es que los ángeles te obedecen a ti o a mí, no. Es el Señor que lo comanda. Y si el Señor entiende que te tiene que mandar un angelito, uno, ay Dios mío, uno, que mató más de 185,000. De esos, por así decirlo, de esos 5 países que quisieron levantar contra un solo pueblo que estaba Josafat en ese momento reinando. Mató 185,000 nada más en una noche. En un ratico de la noche, que la noche tiene quizá 8 o 6 horas. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Óyeme, mira, yo tenía que moverme con un documento aquí. Y el deadline es el 17. Mi gente, y el sistema, Dios mío, yo no sé si el sistema médico está así a nivel mundial, ¿ok? Pero te estoy hablando de la experiencia de acá, en la parte donde yo vivo acá. Después del COVID, las cosas se han puesto más difíciles. Y para tú conseguir una cita médica, para tú conseguir que te firmen un documento médico, ay, Dios mío, mi gente, eso es un tema. Es difícil. Y el Señor me dice, llama, porque tenía que firmar un documento y las reglas son que son 3 semanas, o sea, 21 días laborables, o sea, que no cuentan ni sábado ni domingo. Y yo dije, dime tú, pero de aquí a eso hace rato que el deadline yo lo habré perdido. Y yo llamé, le obedecí al Señor y digo yo, bueno, Señor, en tu nombre yo voy a llamar porque usted sabe cómo es esto. Y Él me dio una palabra muy firme, mira que yo la tengo aquí fresca en mi espíritu, que Él mismo es que va, el camino que está escabroso, o sea, que está difícil, que es imposible, Él mismo lo va a allanar para mí.
mientras yo continúe confiando en Él. Eso es una palabra que Él me ha dado a mí de manera personal. Y yo le dije, en el momento que voy a hacer la llamada, bueno, Señor, tú sabrás, tú me has dicho esto, yo simplemente te estoy obedeciendo. Mi amor, óyeme, yo te puedo decir que yo llamé y de la manera que me trataron, que siempre te humillan, no solamente a mí, a todo el que llama, ¿ok? Y que te ponen mil excusas y que te transfieren a un departamento y nadie contesta. Tú dejas un mensaje de voz y nadie te responde ese mensaje de voz nunca. Mi amor, a mí no, yo no tuve que dejar mensaje de voz. Contestaron. Y fueron tan amables y me permitieron enviar esos documentos a través de fax. Y mi doctora, gracias a Dios, eso es diosidencia. Eso no es casualidad, diosidencia. Precisamente ese día estaba en el hospital y ella pudo firmar los papeles. Y algo, mi gente, que se toma 21 días laborables. No 20, que eso, cuando te dicen 21 días laborables, lo que te están diciendo es, mi amor, 21 días laborables de lunes a viernes, no cuentes sábado y domingo. Lo que se toma 21 días laborables, señor, el Señor lo hizo en menos de 2 días. Señor, en menos de 2 días. Yo terminé y yo nada más le decía a la hija mía cuando ella vino a la casa, yo le dije, mami, hoy yo vi cómo el Señor, un camino escabroso, Él mismo vino y le hizo así, y lo puso llano. Por eso tú y yo tenemos que leer su palabra, porque Él sabe la palabra que tú que está ahí que me escucha necesita, para que te ancles en esa palabra. Porque es que la situación que yo estoy viviendo no es la misma que tú estás viviendo. Y el Señor, así como me ha dado palabra para que yo me ancle en Él a través de esa palabra que Él me da en su palabra escrita, valga la redundancia, lo mismo quiere hacer contigo. Para que, mira, aunque tú y yo veamos las cosas difíciles, tú pongas tu confianza en el Señor y tú le permitas ver a Él obrar en tu vida como solamente, mi amor, Él lo puede hacer. Porque solo Él lo hace. Nadie más. Solo Él lo hace. Mira, yo pudiera quedarme aquí el día entero. Pero tú sabes que no puedo, ¿verdad? Porque mi garganta va a sufrir y tenemos una meta que cumplir de dar la enseñanza por 40 días corridos. Por eso tú has visto que hoy es el número 15, porque empezamos a hacerlo el día 15, el día 1 de agosto, perdón. Y necesito, ¿verdad?, cuidar la garganta. A veces toso, se me pone un poquito ronca, porque, ¿verdad? O sea, son varios, ya tengo varios días corrido ahí. Pero yo pudiera quedarme contigo y contarte experiencias de testimonio. Que yo no soy, óyeme, yo no soy un ser, yo no soy una persona que viene de otro planeta. Yo soy una mujer, un ser humano igual que tú, que coge lucha, mi gente, en este mundo, que pasamos situaciones que a veces no sabemos, quizás que vamos a comer, que quizás no sabemos cómo quizás vamos a pagar la renta. O sea, soy un ser humano igualito que tú, que vive en la misma tierra que tú. Y yo he visto la mano poderosa del Señor moverse a favor mío. Entonces, si lo hace conmigo, que yo no soy ni cata ni garrapata, como decimos los dominicanos, ¿por qué el Señor no lo va a hacer contigo? Si tú decides venir a Él y rendirte a Él y confiar en Él, ¿por qué razón Él no lo va a hacer contigo? Él no hace excepción de personas. Y si Él está permitiendo que tú estés viendo este video, que tú sabes que no soy famosa, que no hay manera de que este mensaje te llegue a ti, porque no lo soy. Es Él que ha hecho que ese mensaje te llegue a ti, mi hijo, mi hija, para decirte esta palabra. Ven a Él, confía en el Señor, que el Señor se quiere glorificar en tu vida. Pero ¿y cómo Él lo va a hacer si tú y yo no le damos la oportunidad? ¿Cómo? Santo eres, Señor. Y mira, y Él, aquí voy. Ajá. Bendigan al Señor, el versículo 21. Bendigan al Señor ustedes, todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Mi amor. Tú y yo servimos al Señor cuando tú y yo obedecemos a papá y que hacemos lo que papá te dice a ti y a mí. Esa es de la manera que tú y yo le agradamos y le servimos. El 22, el último, para luego ir a profundizar en esos versículos que te mencioné. 22.
Salmo 103. Bendigan al Señor, ustedes, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. El dominio es del Señor, aunque tú veas lo que veas. El poder le pertenece al Dios Todopoderoso. Aunque tú y yo, en nuestros ojos físicos, estamos viendo que las cosas están como complicadas, el dominio le pertenece al Señor. El poder es del Señor. Y cuando tú y yo menos lo pensemos, tú y yo vamos a ver una gloria de Dios moverse que va a ser tan contundente eso de que fue Dios que tú no vas a tener duda. Y tú vas a decir, Señor, yo lo único que quiero es vivir una vida rendida totalmente a ti. Porque te lo he dicho, la voluntad del Señor para ti y para mí es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, después de haberte leído a Salmo 103, mira que si tú llegaste ahora, cuando este mensaje se ponga luego guardadito ahí, míralo completo para que reciba la bendición completa, no por vista, porque tú sabes que este canal no existe para monetizar, mi gente. Este canal existe para predicar la palabra de Dios, leerla como tú y yo lo hemos estado haciendo, ¿ok? Entonces ahora sí quiero abundarte esos versículos que te mencioné. Salmo 103, oye bien, el versículo 3, proclama que Dios es quien perdona y quien sana, y que ninguna enfermedad está fuera de su poder. Pero oye bien, porque tú hay que, mira, aplatanarlo bien aplatanado. Pero Salmo 103, el versículo 3, no promete que cada creyente será curado inmediatamente de todas sus condiciones físicas durante esta vida. Yo soy tu mayor testimonio, mi gente. Tú no tienes idea con toda la situación de salud que yo estoy lidiando. Mi gente, desde que nací. Desde que nací. Y yo le creo a un Dios todopoderoso. Mi amor, yo sé que el Señor sana. Ándale, yo sé que el Señor es poderoso. Pero el Señor todavía no lo ha hecho conmigo. Y yo me voy a apartar del Señor por eso. Pero te digo algo, es que no hay manera, si no es el Señor viviendo, óyeme bien, haciéndome creer a mí que soy yo que estoy viviendo. Es Él viviendo en mí, dándome las fuerzas, porque humanamente hablando, un ser humano no va a tratar con todas las condiciones de salud que yo estoy enfrentando y estar con una sonrisa genuina, estar llena de su paz, de verdad, es el que me la da, porque es otra persona que cae quizá en el fondo de la depresión, o que quizás pensar en suicidarme. Es el Señor que me da la fuerza para yo agarrar y cocinarle a mi hija. Es el Señor que me da la fuerza para yo venir, arreglarme un poquito y venir aquí a presentarte al Dios Todopoderoso. Y decirte que sí, que aunque el Señor no lo ha hecho conmigo, el Señor sana. Pero recuerda que tú y yo vivimos sometidos a la soberanía perfecta de Dios. Y si el Señor no te sana a ti o a mí, mientras tú y yo estemos aquí en la tierra de los vivientes, recuerda que los milagros del Señor también se ven en fortaleza, que tú y yo le vamos a servir de referencia, como yo te dije en días atrás, a otras personas que dicen, ay Dios mío, pero yo porque se me rompió la uña, ya no quiero nada con el Señor. Y mira a esa mujer o mira a ese hombre que está batallando con tantas situaciones de salud al mismo tiempo. Y mira cómo aman al Señor, y mira cómo glorifican al Señor, y mira cómo no tratan mal a nadie, sino siempre tienen una sonrisa en su rostro, siempre tienen palabras de aliento y de ánimo a los demás, donde hay otras personas que porque les fue mal el día, ya están insultando y pagando su rabia en contra de otros, más sin embargo esa mujer o ese hombre, mira, yo voy a visitarlo y lo que salgo es fortalecido. Cuánta gloria del Señor. Mi gente, en mi enfermedad es donde yo más he visto la gloria de Dios. Ay, Dios mío. Yo sé que esto parece contradictorio, yo lo sé. Pero si tú le das una oportunidad al Señor, si todavía no lo ha hecho, y tú intimas con papá,
con tu Padre Celestial y el mío, tú vas a entender lo que yo estoy diciendo, porque esto no se entiende con la mente carnal, con la mente humana, no, con nuestro raciocinio. Esto es espiritual, mi gente. Miremos el contexto de Salmo 103. David comienza hablándose a sí mismo. Tú lo viste, lo leímos. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Después enumera diferentes obras de Dios. Perdona las iniquidades, sana las dolencias o las enfermedades, rescata la vida de la fosa, corona de misericordia, satisface con bienes, hace justicia, es compasivo y clemente y no nos trata conforme a nuestros pecados. Es un cántico de alabanza que reconoce, ¿te acuerdas que te lo leí al principio? Que el título dice himno de alabanza. Es un cántico de alabanza que reconoce a Dios como la fuente de todo perdón, restauración, rescate y sustento. La palabra traducida dolencias o enfermedades es exactamente eso, mi gente. Es realmente enfermedades, como te dije anteriormente. Entonces, el versículo, Dios perdona las iniquidades y sana las enfermedades. Ese versículo está enfatizando bien claro que el pecado necesita perdón y que la enfermedad necesita sanidad. Son obras que están relacionadas con la misericordia de Dios, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa cuando leemos aquí que el Señor sana toda tu dolencia en el versículo 3? Significa, mi gente, varias verdades preciosas y recíbela en el nombre de Cristo Jesús para que no te deje engañar. ¿Ok? Recíbela. Si te quedas, tú vas a ver por qué te digo para que no te dejes engañar. ¿Ok? Dios es la fuente última de toda sanidad. Cuando el cuerpo se recupera, oye bien, cuando un tratamiento funciona, cuando una cirugía corrige un problema, cuando Dios mismo interviene de una manera milagrosa, toda verdadera sanidad es posible porque Él es el creador y el sustentador de la vida. Eso es lo primero que tú tienes que estar claro, Clara. La atención médica jamás compite con la de Dios. Dios puede obrar, como te mencioné, mediante un milagro, mediante un médico, mediante un medicamento, mediante una cirugía, mediante una terapia física, mediante un descanso, mediante una nutrición o los procesos de recuperación que el Señor mismo colocó en tu cuerpo y en el mío, porque quiero que tú sepas que el Señor es tan poderoso que el cuerpo tuyo y mío, Él lo creó de una manera tal que tú sabes que nos podemos sanar a sí mismo. Tú ves que cuando uno se corta, se abre esa herida y después tú ves que se cierra. Tú sabes las veces que yo me he cortado cocinando y mira que no se ve nada. ¿Cómo Dios? Eso solamente lo hace Dios. Señores, el cuerpo humano es gloria pura. Te habla del Dios Todopoderoso al cual tú y yo servimos, mi gente. Ok, volviendo acá, porque no me quiero salir del tema. Recibir tratamiento, si tú y yo tenemos que recibir un tratamiento, no significa que tú y yo tenemos menos fe. Porque yo no sé de dónde que la gente saca. Ay, Dios es el único hombre que tiene que sanar. Nadie más me tiene que tocar, poner la mano. ¿Ah? Si el mismo Señor que le da la inteligencia a los médicos, a lo que yo siempre te digo es, pon todo en la mano del Señor para que el Señor dirija todo. Que si tú y yo tenemos que pasar por un proceso quirúrgico, que sea papá dirigiendo, es más, que sea él mismo haciendo esa cirugía a través de la mano de ese doctor o de esa doctora. Dios santo. Oye, ninguna enfermedad, óyeme bien, está fuera de su poder. Ninguna, pero ninguna. El versículo declara que Dios no es especialista solamente en ciertas enfermedades, mientras otras superan su capacidad. No, ninguna. No existe una dolencia ante la cual Dios diga, con esta sí es verdad que no puedo hacer nada. Entonces, mi gente, Él puede sanar cualquier condición. Él puede sanar cualquier condición. Podemos pedirlo con confianza y con libertad. Toda sanidad recibida debe atribuirse siempre a Dios. David no se atribuye a sí mismo la gloria por haber sobrevivido, recuperado fuerzas o recibido restauración. Mira hacia atrás y le dice a su alma, no olvides quién te ha sostenido, perdonado y sanado. ¿Ah?
No olvides quién te ha sostenido, perdonado y sanado. Pero observemos, mi gente, que el versículo no especifica, oye esto, no dice que toda persona será curada inmediatamente. Eso no es lo que dice el versículo. No dice que todo creyente vivirá sin enfermedades. Señores, no dice que la sanidad siempre llegará mediante un milagro. Señores, mi gente. No dice que quien permanece enfermo carece de fe. Caramba. Óyeme, eso es la cosa más cruel que le pueden decir a una persona que está luchando con la salud y que venga un hermanito, una hermanita, ay, tú no te has sanado porque tú no tienes fe. Es bueno que, déjame yo no decir nada, pero la gente habla muy fácil cuando no está pasando por situaciones semejantes. ¿Tú sabías eso? Pero cuando esos mismos hermanitos, hermanita, vienen y le pasa una situación, uy, ay, 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 Señor. Ah, a veces tenemos que pasar procesos para sabernos poner en el lugar de los demás y de estar juzgando y señalando. El texto identifica quién sana, pero no establece, mi gente, que toda sanidad ocurrirá ahora, ni mediante el método que nosotros, tú y yo, estemos deseando. El mismo Salmo reconoce nuestra fragilidad y mortalidad. Y esto es importantísimo que tú y yo lo tengamos claro porque te lo acabo de leer. Más adelante, el Salmo 103, los versículos 14 al 16 que ya leímos, dice que Dios recuerda, mi gente, que tú y yo somos polvo. Y que nuestros días son como la hierba, mi gente, que florece y después desaparece. Por tanto, David no podía estar enseñando simultáneamente. Dios garantiza que nunca tendrás enfermedades ni morirás, porque entonces se está contradiciendo. El mismo Salmo que celebra a Dios como sanador, reconoce que el ser humano continúa siendo frágil y mortal. También dice que Dios rescata la vida de la fosa, mi gente, de la fosa. Pero eso no significa que David nunca moriría. Significa que Dios lo había rescatado de peligros y que toda preservación de su vida provenía de Dios. De la misma manera, sana tus dolencias, una proclamación de alabanza a Dios sanador, no una garantía, mi gente, de inmunidad física durante esta vida. La Biblia muestra, mi gente, creyentes fieles que estuvieron enfermos. Yo ya te he dado esta enseñanza, pero por alguna razón el Señor quiere que vuelva, ¡pum!, y la toque. Si Salmo 103, el versículo 3 prometiera sanidad física inmediata a todo creyente, tendríamos una contradicción entonces con otros pasajes. Ejemplo, Timoteo. El pobre Timoteo, joven, un joven, sufría de manera frecuente problemas estomacales y otras dolencias. ¿Dónde tú encuentras eso? En Primera de Timoteo 5:23, y ya te he dado esta enseñanza. Me acuerdo que la di tanto en inglés como en español. Epafrodito enfermó y estuvo cerca de morir, mi gente. Lo encontramos en Filipenses, el capítulo 2, los 25 al 30. Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Eso lo vemos en Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 20. Mi gente, el profeta Eliseo murió como consecuencia de una enfermedad. Lo encontramos en Segunda de Reyes 13:14. Estas personas, mi gente, que te acabo de mencionar, no estaban necesariamente porque no tenían fe. Ay, Dios mío. Incluso en tiempos apostólicos, cuando ocurrieron milagros extraordinarios, que tú sabes que tú y yo estamos leyendo el libro de los Hechos. Estamos ahora en el libro 17. No todos los creyentes permanecieron continuamente sanos, mi gente. Santo eres, Señor. Tú y yo lo hemos visto. La enfermedad, óyeme, esto que te estoy mencionando nos protege a todos de una enseñanza cruel que yo escuché desde muy niña. Que la enfermedad de una persona demuestra que esa persona no tiene fe o está en pecado oculto o tiene ausencia de la bendición de Dios. Tú sabes las veces que yo he escuchado eso desde muy niña y donde yo decía, pero Señor, yo tengo fe en ti. Pero Señor, tú sabes que yo te amo, yo no ando en pecado. Y yo escuchar esos temas, niña, yo estaba pequeñita. Y yo decía, Señor, pero tuve un tiempo que yo pensaba, mi gente, que yo no tenía fe. Y te digo algo, yo tengo más fe que los que quizá
dicen tenerla y que tienen salud y que desde cuando algo le pasa, le va mal, se alejan del Señor. ¿Y sabe por qué te lo digo? Y te lo digo de una manera humilde. Porque el Señor no ha hecho el milagro de sanidad en mi vida. Mi amor, y no hay en este mundo una cosa creada. No hay un ser humano que me aparte del amor de Dios. Puede venir lo que sea. Y yo soy del Señor. Yo pertenezco a Él. Mi vida es de Él. Mi vida no tendría sentido sin el Señor. O sea, porque el Señor no me haya sanado, yo voy a apartarme de Dios. Yo voy a dejarlo. Y las demás cosas que el Señor ha hecho en mi vida, entonces no cuentan. ¿Ah? ¿Cómo yo voy a venir a decirte a ti, a visitarte, por ejemplo, que tú estés en cama en tu casa o en el hospital, y yo te diga, declárate sana? Y voy a hacer una oración. Oye, esta vaina, voy a hacer una oración por ti. Y si tú no te sanes porque tú no tienes fe, pero Dios mío, ¿y qué es eso? Señores, eso es sicariato religioso, honestamente te lo digo. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra de Dios, y el Señor lo puso muy claro, hay enfermedades que es para glorificar al Señor y no es por pecado ni porque los padres o quien sea hayan pecado. Hay situaciones que tú y yo vamos a enfrentar, mi gente, que tampoco vamos a tener respuesta aquí en la tierra. Pero tú sabes lo difícil que tú le digas a alguien que tú no estás sano después que hizo esa oración porque tú no tuviste fe. Eso es injusto. Y yo le pido al Señor que te libre a ti y a mí de hacer cosas semejantes. En Juan 9, oye esto, los discípulos quisieron saber si la ceguera de un hombre se debía a su pecado o al pecado de sus padres. Y Jesús rechazó aquella conclusión automática. ¿Tú sabes cuál? La que te puse, la que te leí, te la voy a leer de nuevo. La enfermedad de una persona no demuestra automáticamente falta de fe, ni pecado oculto o ausencia de la bendición de Dios. Óyeme, Juan 9, el Señor le cerró, le tapó la boca a los discípulos, porque ellos tenían ese concepto y le dijeron, Señor, ¿fue este o fue sus padres que pecaron? Y el Señor le dijo, ni uno ni lo otro. Jesús rechazó totalmente aquella conclusión malsana que se habían creado en aquel entonces y que sigue todavía en este tiempo, mi gente. Algunas enfermedades pueden estar relacionadas con decisiones humanas. Sí, por ejemplo, te lo pongo porque a mí me gusta platanarlo de una vez. Si tú fumas o si tú bebes alcohol, o si tú te drogas, todas esas cosas llevan a que como que le hacen algo al cerebro. Eso es lo que tengo entendido, ¿ok? Supuestamente te hacen algo al cerebro y tu mente no está donde tiene que estar funcionando con sus 5 sentidos bien. Y tú, por ejemplo, agarra un auto y tú empiezas a manejar. ¡Pra! Y desgraciadamente, porque eso es lo que el diablo anda haciendo, matando, destruyendo. Él no vino de que hacerte coquillita, de que, ay, date una tomadita aquí, que eso no es nada. No, mi amor, es lo que quiere destruirte. Y a él nada más le funciona el engaño, ¿ok? Es así como él lo hace. Entonces te pone de una manera que tú agarras el auto y sale a conducir de esa manera y ¡prá! Tiene un accidente y quedas inválido o inválida. Yo te pregunto a ti, tú me vas a decir a mí, que fue Dios, como hay gente que son capaces, tan injustos que son. Fue Dios que te dijo a ti, drógate, llénate de alcohol, fuma hasta que quede loco, loca. Y entonces ahora agarra el vehículo y arranca en fa por ahí. Y tú te trayas con un contén, con un árbol, qué sé yo, y quedas inválido. Fue el Señor. ¿Tú estás seguro, segura que fue el Señor? Me voy más allá. ¿Tú crees que esa enfermedad, entonces tú quedarte inválido o inválida a consecuencia de una acción tuya y mía que tomamos libremente, mi gente, fue culpa del Señor? ¿O fue el Señor que te mandó eso? ¿Ah?
Señores, porque somos responsables de las decisiones que tú y yo tenemos, mi gente, que tú y yo tomamos. Tú y yo tenemos que estar conscientes que hay consecuencias. Entonces, mi gente, algunas enfermedades pueden estar relacionadas con decisiones humanas o con pecados específicos. Sí, algunas, no todas, algunas, como lo que te acabo de poner ejemplo. Si, por ejemplo, de lo que ya te mencioné al principio, y como perdiste el control, vienes y tienes relaciones sexuales, tú no estando casada o casado, y tienes relaciones sexuales con cualquiera porque tú no estás en tus 5 sentidos, y viene y adquiere una enfermedad contagiosa de manera... ay, señores, se me olvidó el término. Enfermedad de índole sexual. Yo te voy a hacer una pregunta y que sea entonces, por ejemplo, una enfermedad que te mate, sexualmente hablando. Eso es consecuencia de una acción que yo tomé. Tú ves, eso ahí sí se dice que esas son enfermedades que vinieron como consecuencia de decisiones que tú y yo tomamos incorrectas o pecados que hicimos de manera específica. Pero la Biblia ni te permite a ti ni a mí suponer que toda enfermedad individual es un castigo tampoco por un pecado personal. Mi gente, mira, hay un tema, yo te lo mencioné, tengo varios días estudiándolo y yo le digo, Señor, ¿usted está seguro que usted quiere que yo haga esto? Porque esto es un tema que yo digo, mínimo a mí me van a agarrar y me van a hacer así, que trata del libre albedrío. Señores, y el libre albedrío en la palabra de Dios como tal, el nombre como tal, libre albedrío no está. Y yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, guíame, si eres tú que quieres que lo enseñe, que me dejes saber si es para que yo me siga culturizando más, aprendiendo más con Él, o si es algo que el Señor quiere que yo lo comparta aquí con ustedes. Pero un tema profundo, que miren, que tenemos que agarrarnos muy bien de Dios. Entonces, si yo tomo decisiones en mi libre albedrío, la tuya, las acciones que tú tomes y yo por igual, mi gente, tienen consecuencias. ¿Y tú crees que el Señor cuando te dice a ti o a mí algo, no hagan eso? ¿Tú crees que porque simplemente el Señor quiere que tú y yo suframos? Mi amor, al contrario, Él te está librando a ti y a mí de cosas que el Señor sabe que van a destruir tu vida si tú y yo no nos detenemos. ¿Se cumple completamente este versículo algún día? ¿Recuerda Salmo 103, el versículo 3? Sí, sí, mi gente. Cuando contemplamos esta verdad desde toda la Biblia, vemos que la sanidad completa y permanente llegará con la resurrección. Romanos 8:23 dice que todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo, mi gente. Primera de Corintios 15 anuncia que nuestro cuerpo será levantado incorruptible. Y yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 21:4 promete, óyeme bien, que llegará el día en que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Gloria a Dios. Durante esta vida tú y yo podemos recibir sanidades reales. Podemos recibir sanidades parciales o incluso extraordinarias, donde el mismo Señor es que mueve su mano poderosa y hace un milagro portentoso, porque el poder le pertenece a Él. Él es Dios todopoderoso. Pero toda sanidad presente continúa, óyeme bien, siendo temporal. Porque Lázaro lo resucitaron, ¿sí o no? Pero luego, posteriormente, él murió. Él volvió a morirse. Ay, Dios mío. Quienes recibieron sanidad durante el ministerio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, continuaron envejeciendo, mi gente. Santo eres. Los milagros de sanidad son señales preciosas del reino de Dios aquí en la tierra. Son manifestaciones, claro que sí. Pero la eliminación definitiva de toda enfermedad llegará en la resurrección, mi gente. Tú y yo tenemos que estar claro y clara en eso, en el nombre de Cristo Jesús. Podemos decir lo siguiente: Dios puede sanar ahora, Dios se sostiene mientras esperamos
Y Dios sanará completa y permanentemente, mi gente, en la resurrección. ¿Cómo tú y yo aplicamos a Salmos 103? Específicamente el versículo 3, porque recuerda que es el que estoy profundizando ahora, ese versículo, porque ese fue que me dio una galleta sin mano en mi espíritu, como quien dice, aquí quiero que me aterrice, que me aplatanee bien esta palabra para quienes vayan a escuchar este mensaje en el día de hoy. Y el Señor te está hablando a ti porque esto no es lo que estaba planeado. Ustedes saben que si ustedes están conmigo, desde que empezamos a hacer los 40 días, que este es el día número 15, estamos en Hechos, el capítulo ahora 17. Esto fue una palabra específicamente inclusive para este canal, porque ni siquiera estoy transmitiendo a través de Restream, que tú sabes que a través de Restream puedo predicar la palabra de Dios, leer su palabra simultáneamente en ambos canales. O sea, que este mensaje que yo estoy dando es para ustedes específicamente que están ahí escuchándome, y recíbanlo en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor quiere que tú y yo caminemos, mi gente, en la libertad que ya Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario para ti y para mí. Oye, ¿cómo tú y yo aplicamos este Salmo 103, este versículo 3, en tu vida y en la mía? Salmo 103, versículo 3, no debe convertirse para ti ni para mí en una acusación, ¿ok? Si Dios sana todas las dolencias y yo todavía tengo varias, algo malo debe haber en mí. No, no es para eso, mi gente. Podemos aplicarlo de la manera siguiente, que tú y yo podemos pedir sanidad. No es ingenuo que tú y yo le pidamos sanidad al Señor para que Él lo haga en nuestro cuerpo. Ok, mi gente, podemos pedirle que restaure. Si tú tienes problemas, por ejemplo, de las arterias, de las venas, algún problema de algún tumor en la cabeza, algún cáncer en el párpado, algún problema en la rodilla, o en los tobillos, o en las caderas, o en la columna, o en el sistema cardiovascular, en el sistema óseo. Mi gente, en la piel, en los dientes, qué sé yo, señores. Porque, señora, es reguero de enfermedad, mi gente. Ustedes se sorprenderían, ¿eh? No es que nosotros no le digamos al Señor, no es ingenuo tú y yo pedirle, Señor, haz en tu misericordia, obra una sanidad. Podemos pedirle que nos restaure donde tú y yo estamos sintiendo dolor. Claro que sí. O en aquellos que los médicos dicen que no pueden hacer porque el poder es de Dios. Eso es lo primero que quiero poner en tu corazón. Lo segundo es, tú y yo podemos continuar utilizando recursos médicos. Orar y recibir tratamiento no se contradicen, mi gente, todo lo contrario. Recuerda que te decía ayer que tú y yo tenemos que presentarle todo al Señor, todo lo que tú tienes que hacer en tu vida y en la mía, para que sea el Señor que dirija las manos. Mi gente, puedes pedir un milagro y al mismo tiempo asistir a nuestras citas médicas. Señores, porque es que no están de que, ay, pongo mi fe en el Señor, pues no voy al médico. No, eso la palabra no lo dice por ninguna parte. Óyeme, podemos confiar en Dios, y si tú y yo tenemos que hacer terapia, hacerlo, pero confiando en Dios. ¿Sabe qué yo le digo al Señor? Cada vez que yo voy a una terapia física, Señor, sé tú, mire, póngale en la mente del terapeuta físico mío que el ejercicio clave que usted sabe, que es el que me va a ayudar con los dolores, por ejemplo, en la rodilla o en el hombro. O sea, así que yo le hablo al Señor. Le digo, porque el poder es tuyo. Si tú quieres, ahora si tú lo quieres hacer de manera sobrenatural, yo le digo, Señor, yo no tengo ningún problema. Pero si no lo hace porque yo estoy sometida a la voluntad de papá, pues yo le digo, muévete a través de ello. Tú y yo estamos colocando al Señor en el asunto, ¿ok? Tú y yo podemos clamar por sanidad y seguir las recomendaciones médicas responsables. Porque ese es algo muy importante. Tú y yo tenemos que estar claros que hay personas, hay médicos, mi gente, que hoy día nada más te miran a ti y a mí como un signo de dinero. Por eso es que tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dirija con los médicos, con las enfermeras, con las personas del lugar que tengan que ver contigo y conmigo, que puedan ser dirigidos por Él.
Señores, porque estamos viviendo los últimos tiempos y hoy día la persona, tristemente, hasta en el nivel, en el sistema médico, no le importa tu vida y la mía. Lo que quieren hacer es dinero en su gran mayoría, mi gente. Y tú sabes que lo que te estoy diciendo es una realidad. Son pocos los médicos o las enfermeras que hagan este oficio de verdad por amor. De verdad, tú te das cuenta por el trato. Oye, puedes reconocer cada restauración sin negar lo que todavía duele. Ah, sí. Tú y yo podemos agradecer un tratamiento que funciona, un día con menos dolor, una recuperación, una intervención médica exitosa o fuerzas, mi gente, para que tú y yo continuemos. Pero no tenemos que fingir que estamos completamente sanos o sana cuando no lo estamos. La fe bíblica no exige negar la realidad, mi gente. Santo eres, Señor. Puedes descansar sin culparte. Óyeme, mi amor. No tenemos que fingir que estamos sanos completamente, ¿verdad? Pero la Biblia tampoco no nos dice por qué Dios sana inmediatamente algunas condiciones y permite que otras continúen. Mi amor, te lo he dicho tantas veces. Oremos, sí. Clamemos, sí. Mi gente, pero dejemos los resultados al Señor. Porque tú sabes dónde es que tú y yo somos dañados o dañadas. Cuando se nos enseña, que yo venga y te enseñe a ti, mira, el Salmo 103, versículo 3 dice que el Señor es quien sana todas tus dolencias. Y que yo agarre, como te he dicho, ese versículo y lo saque de su contexto. Qué horrible, ¿eh? Y que tú te jarte ahí y haga ayuno, oración y te tire de cabeza, no sé de dónde. De que para que el Señor te sane y que tú veas que el Señor no te sane y que entonces los resultados no sean lo que yo vengo de irresponsable a decirte a ti para dañar tu fe. El Señor ve eso. Y yo le he pedido tanto al Señor todos los días, papá, no permita que yo diga una sola palabra que no esté de acorde con tu palabra. Guárdame, se lo digo diariamente. El Señor sana, claro que sí. El poder es del Señor, pero tú y yo tenemos que pedir conforme a su santa y perfecta voluntad. Clamar, sí. Pero dejar los resultados al Señor, porque entonces, si la Biblia guarda silencio en algo, tú y yo no podemos venir a inventar y decir, mira, lloré, yo ayuné y no me sané, pues entonces eso es falta de fe. No, mi amor, no. O que pronunciaste algo negativo, menos. O que no diste suficiente dinero, peor. Porque esa es otra cosa que yo he visto. Dios mío, despierta. Despierta, no caiga en engaño en el nombre de Cristo Jesús. En ninguna parte de la Biblia dice que para que tú y yo recibamos un milagro de sanidad, que tú y yo que tengamos que ir a un lugar a dar dinero y para que alguien ore. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios santo, que Dios nos perdone. Sinceramente, ese no es Dios. Esas no son las buenas nuevas de salvación, mi gente. El Señor no actúa de esa manera para quitarte tu dinero. Óyeme, lee la palabra de Dios y tú no vas a ver por ninguna parte eso. No te dejes engañar. El poder es de Dios. Pídele al Señor y el Señor, conforme a su santa y perfecta voluntad, va a obrar en tu vida y en la mía. No te dejes engañar. Si el Señor quiere utilizar a otro ser humano que lo ama, que le sirve para glorificarse y traer sanidad a través de esa persona, la gloria es de Dios siempre. Es el Señor usando a esa persona para el Señor darte un milagro, una sanidad, pero nunca el Señor te va a pedir dinero a cambio. Ay, Dios mío, Señor. La palabra lo dijo, que para los últimos tiempos los que iban a estar era deseosos. Lamentablemente, no todo el mundo que dice Señor y Señor lo hace de corazón. Van a coger esto de mercadeo y eso es lo que han estado haciendo. El Señor no necesita tu dinero para darte su sanidad. ¿Ok? No te dejes engañar en el nombre de Cristo Jesús. No declaraste la sanidad correctamente, nada de eso.
no significa Salmo 103, el versículo 3. Esas afirmaciones pueden añadir carga que Dios no ha puesto en ti ni en mí. Puedes esperar la sanidad definitiva, aunque alguna condición permanezca durante esta vida. Eso no va a tener la última palabra, mi gente, sobre tu cuerpo ni la mía. Tu esperanza como hijo e hija de Dios es que tú y yo aprendamos a convivir con el Señor y pedirle al Señor que mientras Él obra conforme a su santa y perfecta voluntad, te dé a ti y a mí de su fuerza, te dé a ti y a mí del gozo de su salvación, que es lo que te fortalece a ti y a mí. El gozo del Señor es tu fortaleza y mi fortaleza. En Cristo esperamos un cuerpo completamente redimido en el cual la enfermedad ya no tendrá lugar. Entonces, lo que el versículo afirma para finalizar y lo que no afirma, Dios es sanador. Él es el sanador, mi gente. Ninguna enfermedad supera su poder. Toda sanidad procede finalmente de Él. Dios se compadece de nuestra fragilidad y la sanidad definitiva pertenece a su obra redentora. Lo que el versículo no afirma, ¿ok?, es que todo creyente será sanado inmediatamente. Ese versículo de Salmos 103, versículo 3, no significa eso, ¿ok? Yo le he pedido tanto al Espíritu Santo que Él revele esta verdad en tu espíritu. La enfermedad siempre demuestra falta de fe. Eso tampoco no es lo que dice ese versículo. Utilizar médicos o medicamentos es incredulidad. Eso es falso. Eso no es lo que dice ese versículo. ¿Podemos exigirle un método o fecha? Tampoco. El Señor es soberano y tú y yo nos sometemos a su voluntad perfecta. Y siempre te lo he dicho. Todo obra para bien, tanto para ti como para mí, si hemos creído y si hemos llamado por el Señor. Todo el Señor lo va a tornar para bien. Porque mírame a mí, con todas las situaciones de salud que yo he tenido que enfrentar. Por eso puedo predicarte de la manera que te hablo. Mi amor, yo conecto con las personas de una manera que tú no te imaginas. Porque yo sé lo que es el dolor. Yo sé lo que es perder un familiar, que te lo hayan chocado de la manera como chocaron a mi mamá, un vehículo en mi país, República Dominicana. Yo sé lo que es tú recibir una llamada a distancia. Yo sé. Pero yo hablo de esa manera porque yo he visto al Señor en medio de este horno que se ha calentado más de 7 veces este año 2026. Ha sido un año difícil. Ay, Dios mío, no te lo puedo poner en palabras. Ha sido un año difícil tanto para mi hija como para mí. Pero al mismo tiempo mi hija y yo hemos hablado también cómo hemos visto la mano poderosa del Señor sostenernos. Si la enfermedad continúa, Dios nos abandonó, mentira. Al contrario, ahí es donde más el Señor está más pendiente de ti. Y Él quiere que tú desenfoque tu mirada de todo lo que te está pasando a ti o a mí y lo adoremos y bendigamos su nombre. Porque desde el momento que tú y yo empezamos a adorarlo, a conectarnos con Él, a orar su palabra, mi gente, cuánto poder hay en tú y yo orar la palabra de Dios. Mi gente, es que el Señor empieza a obrar en tu vida y en la mía. De verdad te lo digo porque lo vivo constantemente y diariamente. El Señor obra, Él hace, Él renueva tus fuerzas de una manera que tú dices que la gente que está alrededor tuyo van a decir definitivamente eso es Dios. Nadie más hace eso. El cristiano nunca enfermará ni morirá. Ay, Dios mío, esa es la mentira más grande. Como decimos los dominicanos, esa es la habladuría más grande que yo he podido escuchar. Eso no es lo que significa Salmo 103, versículo 3. Entonces, mi gente, tenía toda la intención de explicarte el Salmo 103, el versículo 11. Lo voy a dejar no para mañana, sino para el próximo sábado, ¿ok? Porque quiero lo que significa la misericordia de Dios, que no quiero que tú malinterpretes, de que el Señor solamente tiene misericordia de los que lo aman y lo obedecen. Él tiene misericordia para todos. Pero sí quiero explicarte de manera profunda esa parte. Pero ya mi garganta ya está cansada porque ya tengo, mi gente, 90 minutos en esta enseñanza.
Pero nos vemos, oigan bien, para finalizar esta enseñanza, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana, ¿verdad? Con Dios delante, hora este de los Estados Unidos, ¿ok? Pero mañana nos vemos a las 8 de la mañana, recuerda que los domingos es a las 8 de la mañana, para continuar la poderosa lectura de Hechos 17. Y mira, es mi oración, de todo corazón te lo digo, que el Señor haya podido hablar a través de esta sierva a tu corazón. Porque lo que hemos leído es su palabra. Recuerda que leímos fue a Salmo 103 completo. Y el único versículo que pude profundizar un poquito más fue el Salmo 103, el versículo 3. Pero lo bueno es que a pesar de que este canal no es grande, Dios permite que YouTube, después que yo termino, lo guarda ahí en diferido y luego tú puedes ver el mensaje. Si así tú lo sientes de parte del Señor, lo puedes ver en diferido en el canal. Así que voy a proceder a orar de nuevo, mi gente, para que el Señor sea quien selle esta enseñanza en tu vida y en la mía. Padre eterno, gracias. Gracias, bendito sea tu nombre. Enséñanos a alabarte, enséñanos a hacerlo con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo. Que te manifestemos nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestra adoración a ti, de todas las maneras posibles, porque tú te lo mereces. Señor, bendigo cada persona que ha entrado, que ha salido en esta transmisión, específicamente hoy, Nancy, porque hoy no estoy transmitiendo en Kadosh. Toca sus vidas, Señor. Por favor, papá, de verdad, mire, que hay un antes y un después. Y que si hubo una enseñanza mal dada de esta palabra en algunos de ellos que la hayan recibido mal, que hoy, Señor, tú hayas podido poner, mire, como un descanso en su espíritu, en sus almas, en su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Y que puedan caminar con esta verdad. Porque a libertad, Señor, tú nos has llamado y ya Cristo en la cruz del Calvario pagó un alto precio para que caminemos en esta verdad, en esta libertad tan hermosa, Señor, que es caminar en tu verdad, papá. No en una opinión que alguien se quiere inventar. No, es lo que dice tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú abraces con tu, mire de verdad, con tu consuelo, aquellos que quizás están necesitando recibir consuelo de ti en este momento. Yo no lo conozco porque usted sabe, yo soy humana, pero tú eres Dios todopoderoso, omnisapiente, omnisapiente, el que todo lo sabe, omnipresente. Tú sabes quién necesita ahí recibir tu abrazo. Sí, Padre. Y si hay alguien que está necesitando, Señor, que tú te manifiestes como su Jehová Jireh, manifiéstate en ellos, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Provee, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Sea una provisión emocional, que necesiten paz, que necesiten perdonar, que se necesiten llenar de tu amor, de tu gozo, de tu paciencia, de tu dominio propio. Señor, lo que sea que ellos estén necesitando en esa área, pero también económica, Señor. Porque yo sé que estamos pasando situaciones, desafíos financieros, Señor. Manifiéstate conforme a tu santa y perfecta voluntad, así como usted lo hace, Señor, conmigo, que cuando yo menos lo espero, usted viene y ¡pum!, hace cumplir su promesa que usted dice en Mateo 6:33, que te busquemos a ti, y que vivamos el reino tuyo aquí, en esta tierra con los demás, y que tú te vas a encargar de la comida, del agua, de la vestidura, de todo lo que necesitemos mientras estemos aquí en esta tierra. Así mismo, yo quiero que ellos también te experimenten,
porque tú eres real, tú no eres un Dios falso ni mentiroso, tú eres tan bueno, tú eres único, Señor, y todo lo que tú nos enseñas a través de procesos son pura gloria, son pura gloria de ti, que son las que nos hacen cada día acercarnos más a ti, Señor. Padre, te pido misericordia por todos los seres humanos que vivimos en este planeta Tierra. Tenga misericordia, Señor. Sea usted estableciendo su orden perfecto, su reino en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Rompa cadenas, papá. Sí, rompa todo tipo de atadura. Señor, rompa toda cadena, toda enseñanza mal dada de tu palabra. Quítela, rómpala, Señor. Y revélese a través del poder de tu Santo Espíritu cada vez que la persona se acerque a leer tu palabra escrita. Espíritu Santo, revela tu palabra, porque tu palabra, Señor, representa el carácter fiel y verdadero tuyo, papá. Llénanos con tu presencia. Si hay alguien aquí batallando con cualquier tipo de pecado, Señor, libéralos. Acuérdale, Señor, que no es con las fuerzas de ellos. Ellos van a vencer, es a través de ti, sometiéndose a ti, a ti. Es de la manera que el enemigo va a huir de ellos. Es de la manera que tú lo vas a ayudar a vencer. Que se acerquen a ti, papá. Que se sometan a ti en el nombre de Cristo Jesús, para que puedan ser más que vencedores en Cristo Jesús. Porque tú lo has prometido y yo creo a tu palabra. Señor, ten misericordia por todos los desastres naturales y no naturales que han sido también creados lamentablemente por el ser humano. Te pido misericordia a nivel mundial. Usted sabe todos los lugares, todos los países que están pasando por situaciones difíciles. Los pongo en tus manos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que pedimos todo esto y te damos gracias, Señor, y actúe y obre conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias por escucharnos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mi gente, les amo en el amor de Cristo. Ya saben, nos vemos mañana a las 8 de la mañana para continuar la enseñanza de Hechos, el capítulo 17. Entonces, el sábado próximo, con el favor de Dios, vamos a continuar lo que me faltó de esta enseñanza de Salmo 103. Y recuerda, mi gente, no salga a ningún lado, ni tome ningún tipo de decisión sin tú primero buscar a papá. Busquemos siempre consejo y dirección en nuestro Padre Celestial, porque mi gente, estamos viviendo los últimos tiempos y hay muchos engaños y no todo lo que tú y yo vemos es realmente así, ¿ok? Así que pidámosle a papá discernimiento de espíritu y que nos dé sabiduría. Se me cuidan mucho y gracias.